tipo Sí, de pues es decir, cosas. esto es, pues mira, hoy he tenido una reflexión con una paciente muy interesante. Pues hemos empezado a hablar sobre el tema de bueno, esto lo suelo hablar porque es un tema muy recurrente, pero es muy recurrente y es muy llamativo que sea recurrente, que es el tema de la cosificación de la mujer. ¿Por qué, Mm, por ejemplo, existe un mayor porcentaje de trastorno de la conducta alimentaria entre las mujeres que entre los hombres? Pues la razón es por el tema de la cosificación, es decir, ¿qué es la cosificación concretamente? Es que da igual que seas muy lista, o da igual que seas muy buena persona, o da igual que seas muy trabajadora, si no eres guapa y no estás dentro del cuerpo normativo. el cuerpo Entonces, normativo. claro, sí, sí, y es muy heavy, pero es que hablamos de que la mujer se ha liberado y yo diría que está más presionada que nunca, porque se le pide lo de antes y lo de ahora. Mm. Entonces, claro, pues este es digamos, una evidencia muy clara de cómo afecta a la sociedad pues, a esto mismo que estamos aquí hablando, de los trastornos de conducta alimentaria. Y el Internet tiene este peligro, que nosotros buscamos confirmar lo que ya creemos saber. No buscamos información que cuestione lo que ya sabemos, porque eso nos duele la cabeza por la disonancia cognitiva, ¿no? Qué estresante estar ahí cuestionándose cosas, ¿no? Entonces, pues la gente busca cosas que le confirmen lo que ya sabe. Entonces, claro, este es un factor muy importante, porque al no haber, o por lo menos es algo que yo agradezco de que se hable, porque si de esto no se habla, resulta muy difícil la prevención. Porque la gente piensa en los trastornos de la conducta alimentaria como si solo existiera realmente la anorexia y la bulimia. Es decir, solo nos preocupamos cuando hay anorexia o bulimia. Cuando la gente ha llegado al Pero extremo, ¿no? Pero hay otras necesidades, ¿no? Ahí. yo pondría más como que el trastorno por atracón, que es un tipo de diagnóstico muy amplio, Ujú. es la antesala de un trastorno de conducta alimentaria peor. Entonces, claro, nadie empieza con bulimia o nadie empieza con anorexia directamente. Por ejemplo, en la bulimia es muy... ¿Cómo evoluciona la bulimia? La bulimia empieza con hacer algo a nivel restrictivo, ¿de acuerdo? Es decir, yo empiezo con algún tipo de restricción y por lo tanto tengo un atracón. Y cuando tengo un atracón me entra una emoción desagradable y para eliminar la emoción desagradable, ¿qué hago? Me provoco el vómito. Me quito Anulo. la culpabilidad encima, me limpio, etcétera. Eso es. Entonces, cuando pasa el tiempo y la persona repite muchas veces la conducta de vomitar, pasa una cosa muy curiosa y que deja de necesitar atracones para provocarse el vómito. Ya lo hace directamente como regulador emocional. Claro, porque me hace sentir mejor el vomitar, ¿no? Exacto. Y luego hay una dependencia psicológica hacia esa conducta, hacia ese patrón de Totalmente. conducta. Hago esto para sentirme mejor cuando tengo un día de Exacto. mierda. Ujú, Totalmente. El vómito dejó de ser algo que yo hacía para anular algo y ya empezaba a ser una adicción casi. Es ujú. decir, llega a ser algo, vamos, o sea, que no puedo renunciar a ello. Y si, por ejemplo, alguien me llega a consulta en la primera fase, donde es un atracón lo que ha provocado la conducta de vómito, tiene muchísimo mejor pronóstico, pero muchísimo mejor. Porque yo hago una terapia muy, muy conductual, es decir, y perfectamente paro el tema del atracón. Y si paro el tema del atracón, paro el vómito. Pero cuando ya hay una adicción al vómito es súper chungo. O sea, es decir, ahí ya es otro nivel. Allá es más fácil que se cronifique, ¿no? Y que la Sí, persona vaya a sí. tener recaídas, entre comillas, a lo largo de los años, ¿no? Eso es muy interesante porque es súper importante ver que existe como dos perfiles, porque vamos parte por parte. Como todos los trastornos de psicología, o digamos las enfermedades mentales que se le llaman, que bueno, aquí ya también hay bastante lío con los nombres o cómo se le debería Mm, llamar y todo esto, pero bueno, es difícil ser políticamente correcto en psicología. Eh, Hay mucha comorbilidad, es decir, hay muchos diagnósticos que se repiten, es decir, mucha gente que tiene depresión también da positivo en ansiedad, mucha gente que da mm. positivo en ansiedad da positivo en trastorno de conducta alimentaria. Entonces, claro, cuando hay perfiles que se les llama crónicos, pero en el fondo son que tienen, nadie sabe muy bien qué le pasa, cuál es el problema concretamente.
Yo pondría como que hay dos perfiles cuando hacemos psicoterapia. Yo veo dos perfiles, o sea, si se hiciera una mega generalización, y hay perfiles que tienen como muchos síntomas y parece algo casi estructural a nivel biológico. Es decir, yo aquí puedo comprar lo de que pueda necesitar estar medicado toda la vida a Mm, nivel de psicofármacos, porque aquí está fallando algo estructural, que yo diría que es algo biológico. Y después hay gente que es más pues el modelo del análisis funcional de toda la vida. Es decir, que de repente aciertas análisis funcional y ves perfectamente cómo toda la sintomatología se pone en su sitio, ¿no? Que le llamo yo así. ujú. Entonces, claro, existe, en mi opinión, este tipo como de trastorno de conducta alimentaria donde se puede curar, entendiendo curar con comillas. ¿Qué llamo yo a curar? ¿O qué diría yo que es curar? En el ámbito de la bulimia, es decir, si alguien tiene un diagnóstico de bulimia, porque después también es otro melón enorme lo de los diagnósticos de los trastornos de conducta alimentaria. Es decir, es un cajón de los desastres. Pero bueno, lo que entendemos por vomitar, pues realmente si tú no te provocas el vómito como mínimo 2 veces por mes, ¿de acuerdo? Es decir, eso es o sea, es decir, no, Éxito. eso es un éxito. Eso es un éxito. Y eso es Claro. un éxito, joder. O sea, está muy bien. O sea, es decir, porque esa persona, pues cuando esté muy mal, pues va a recurrir al vómito, pero no va a. Es decir, No va a hacerlo una hacerlo vez. diariamente, ni va a caer en ello en momentos extremos de mucho sufrimiento, mucha tensión. Igual que una Exacto. persona, claro, si ha superado una adicción, en el sentido de que la adicción no se cura, no desaparece del cerebro, pero que la persona consiga estar sin recaídas durante bastante Eso, tiempo. Luego, en un momento de crisis, se le muere su padre, un divorcio, es muy posible que tenga una recaída, ¿no? Aquí de manera exacto. parecida, ¿no? Ya no lo estás Totalmente. haciendo todos los días, perfecto, Jolín, has avanzado muchísimo, un huevo. Ujú. En mi objeto, es decir, ¿por qué la bulimia es mala? Porque tiene unos efectos en la biología enormes. Tú puedes morir de bulimia. Es decir, el corazón se peta. Provocarse el Mm, vómito no es natural, es un esfuerzo de la leche. Y te generas unos problemas en muchas partes del cuerpo. No voy a ir una por una comentando, pero pero no sí, es sí, sí. natural y no es saludable provocarse el vómito. En el ámbito de la anorexia, ¿qué es curarse? En el ámbito de la anorexia, lo que significa curarse es no compensar, Mm, no caer en la compensación. Lamentablemente, la sensación de descontrol le va a acompañar toda la vida. la sensación de descontrol va a acompañar toda la vida. Que eso La, es probablemente lo que la gente pide, ¿no? De qué puedo hacer para dejar de tener miedo a la incertidumbre, al descontrol, etcétera, ¿no? Y es exacto, una parte la vas a tener siempre. exacto. Es decir, ¿cuándo a nivel de terapia sabemos que lo hemos trabajado lo suficiente, ¿no? Como de, vale, hasta dónde tengo que hacer terapia o en mi opinión, una rehabilitación de conducta alimentaria en anorexia? Pues en el momento en el que la persona ya no compense. Mm, Porque al final, tú lo que trabajas mucho es con el tema de gestión del descontrol, la sensación de descontrol. Entonces, tú lo que le enseñas a la persona básicamente es a cómo gestionar ese descontrol. Entonces, las personas que hacen una buena rehabilitación y que no llegan a compensar son las personas que gestionan muy bien y que, por ejemplo, esa sensación de descontrol les dura 5 segundos. Es un... Pongo un ejemplo muy conductual. Eso es. Pongo un ejemplo muy conductual. Si a ti de pequeño te ha mordido un perro y casi te arranca el brazo y te ha generado un mega trauma, no vas a estar en plan de, hey, me encantan los perros. Es decir, no tengo ningún tipo de reacción instintiva al ver un perro. Vas a tenerla. Vas a tener miedo porque si no algo Vas a estaría tener roto aquí. miedo. Joder, claro que te van a dar Exacto. un poco de miedo Cángelo los perros el resto de tu vida. Ahí está. Pero el aprendizaje consiste en gestionar pues, los mensajes de la amígdala, es decir, la parte del cerebro que se encarga de las emociones en crudo, vamos a llamarla así, Mm, manda el mensaje a la parte que piensa. Y la parte que piensa, ahí está donde está la psicoterapia. Es decir, ¿cómo gestionamos esa situación? Por ejemplo, una cosa muy típica es decir, esto no quiero decir que a todas las personas les funcione esto, pero por ejemplo, una técnica muy concreta para gestionar el tema de las compulsiones es aplazar la decisión. Aplazo la decisión. mm. ¿Compenso o no? Voy a aplazar la decisión. Y entonces decidiré, en base a lo que siento, si lo hago o no. Claro, porque al final
muchas personas lo pasan muy mal en la rehabilitación de un trastorno de conducta alimentaria porque tienen la sensación de que les están hinchando como un pollo. Claro, desde fuera no hay esa sensación, desde fuera no está comiendo nada, pero desde dentro se ve como algo traumático, es decir, le estamos provocando más miedo a comer o más miedo a engordar. Ujú, Entonces, claro. claro, al final ahí se quedan en un limbo que entran y salen de un centro de día o entran y salen pues de una clínica. Entonces, claro, es importante que una persona que tiene un infrapeso no puede recibir psicoterapia efectivamente o no sería lo más conveniente. Primero tienen que ganar peso y aquí está un poco la fase, digamos, peliaguda. Pero una vez que pasan eso, es súper importante que haya una rehabilitación de la conducta alimentaria, es decir, que sepan gestionar su conducta alimentaria, que parece muy sencillo, pero no lo es cuando se ha Ujú. pasado pues eso, un trastorno de conducta alimentaria grave. Claro, entiendo que hay cuando a lo mejor la mayoría de la gente, pues, tiene más o menos aprendido, digamos, distinguir cuál es su sensación de hambre y a satisfacerla, saciarla, y entiendo que en personas con un trastorno de conducta alimentaria está ese control que en el momento en que a lo mejor sienten esa sensación habitual de hambre, dicen: "No", ¿no? En plan: "No, aunque tenga hambre, no voy a comer". Y de alguna manera también es Es- restringir eso de tienes que pero comer, pues X veces al sí, sí. día o tantas veces, etcétera. O sea, cuando te venga sensación de hambre o incluso, ¿cómo es esa sensación de hambre? Reconectar con ella y hacerle caso y escucharle y decir, cuando te venga eso, cómete una manzana, aunque sea. Ahí está. Claro, pero lo heavy, y esto es unido, que me ha chapa soltado antes, esto unido a la pregunta de antes, con el tema de las redes sociales y así. Claro, tú imagínate una persona que ha experimentado una situación de tratamiento muy negativa en una clínica, que aquí también hay Mm, situaciones que también son verdad, de malos tratos o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí no mm, me meto, que es otro terreno fanganoso. sí. Entonces, pues bueno, está en una especie como de microuniverso en el cual todo esto de las redes sociales, pro Ana o pro Mía, pues están a la orden del día. Porque hay una cosa que ocurre a nivel biológico que refuerza el tema de la restricción. Y es que las personas que hacen restricciones serias saben una cosa que no sabe el resto del mundo y es un superpoder. Y es que si yo aguanto el suficiente tiempo, dejaré de tener hambre. Si aguanta suficiente tiempo, es como si, claro, aguanta un ratito y ya está. Después, Ahí está. Es decir, cuando tú haces una restricción muy seria, tu cuerpo empieza a movilizar, esto ya entró en terreno que es nutrición que no sé, pero bueno, mm, empieza a movilizar otra ruta para conseguir nutrientes. Es decir, te pone un poco pedo este proceso. Te entra como alcohol o sea, no mucho, ¿eh? Es como si estuvieras tomando una cerveza o así. Pero te quita el hambre, te aumenta el ánimo, te hace sentir como mucho más ligera, te da un subidón, que lo que te está haciendo el cuerpo es, básicamente es como, venga, mueve el culo y caza. vete Venga, a mueve el cazar culo algo, y prepárate para comer. Es otra que señal del estamos en cuerpo que está reserva. diciendo, come, come. Exacto, estamos en reserva. Es decir, visto que no tienes comida, porque no has comido cuando te he dado la señal de hambre, voy a darte este último recurso que nos cuesta muchísimo producírtelo, pero bueno, es la reserva para que sobrevivamos. Entonces Claro, es buscan como muchas veces eso. mete el turbo para correr detrás de un mamut, un ñu o lo que sea. Eso, un ejemplo Ahí está, evolutivo. Mm, totalmente. Entonces, claro, si alguien te dice que, pues eso, como algo que te hace sentir tan bien puede ser malo, te mete en el discurso del ayuno intermitente de no, no, es que cuando pasas esa frontera del hambre, ahí es cuando tu cuerpo se libera y encima no es como notas cómo te pones mejor y de mejor humor. O sea, entonces, claro, ahí claro, están entrando la gente que busque constantemente esa sensación, cuando además científicamente parece que no hay suficiente evidencia como para decir que eso reporta beneficios reales al cuerpo que valgan la pena, ¿no? Llegar a eso, ¿no? Pero luego la gente, eso es un signo de que me acerco más a esa idealización de semidios, etcétera, etcétera. Ujú. exacto, es que, joder, mira qué bien me siento. Entonces, claro, fíjate, una persona que lleve años haciendo esto, esta persona ha aprendido literalmente a no reconocer su hambre. Aprendió a ignorarla, claro. A nivel neurológico viene a señal, pero la persona ya ha aprendido a
esa conexión, ta, 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 y eso Exacto. dispara, pero la parte consciente, el lóbulo frontal, dice, ah, no, no, ya hace años aprendí a ignorar esa señal, me he entrenado para eso. No, no, hambre. Eso es. Entonces, claro, tú imagínate qué le tiene que pasar a una persona para que llegue al punto de me da igual que todo se vaya derrumbando alrededor de mi vida, que mientras tenga lo de la comida hecho, todo va bien. Es una persona que no solo ha ignorado el hambre, sino que se ignora a sí misma. Entonces, tienen unos problemas de identidad de la leche, no saben reconocer sus propias emociones. Mm, Es muy heavy, pero son personas que parecen que son literalmente idealizadas, idolatradas por su entorno y se sienten totalmente vacías. O sea, es una pasada. O sea, es decir, verlo desde el otro lado es, o sea, a mí muchas veces me pasa la parte joder, es que ves cómo es la gente en realidad y es flipante el cómo personas que idolatramos, idealizamos, es decir, una persona con anorexia no la reconoce, es decir, salvo que esté muy delgada, salvo que esté muy avanzado, salvo que esté con anorexia muy avanzada, es que es una persona que le dice todo su entorno que es la leche. que está, madre mía, qué cuerpazo, qué fuerza de voluntad tienes, qué crack, pero Exacto. claro, no ven que por dentro Está fatal. es tensión, angustia, ansiedad, de la hipervigilancia de hoy he comido no sé cuántos gramos que no debería haber comido, me odio. Es decir, la persona está pasando un infierno y no está realmente disfrutando a lo mejor de la admiración que puede tener fuera, ¿no? Porque, ay, qué Totalmente. cuerpazo, no sé cuánto. Claro, pero esta es la, digamos, como la parte buena, porque la parte B es la que vive, bueno, también hay hombres, con trastorno alimentaria, pero me centro más en Ujú. mujeres porque es más prevalente en ellas. Pero es que no vemos, digamos, como la base de la pirámide, que es lo oscuro, que es que una mujer vaya a trabajar y que lo primero que le digan es un comentario del cuerpo o que le hablen de la nueva dieta. La nueva dieta, claro. El nuevo Exacto, o que truco. le digan, llega Navidades, buah, me voy a poner como, voy a engordar un montón, en plan de, ay, que no quiero, en plan de, bueno, pero después haré la dieta de, es que es un monotema a veces en ciertos lados, es decir, es casi como que no nos cuestionamos que esto es algo, pues casi violento, diría, es decir, es casi- Peligroso. Sí, sí. Guau, es que ahora, mientras decías esto Juan, me estoy acordando. Yo creo que todos los años, en enero o finales de diciembre, empiezo a ver noticias, artículos como la dieta para perder todos los kilos que cogiste en la cena de Navidad, ¿no? Cosas de esas de hostia, y están ahí con las dinámicas de compensación, etcétera, etcétera, las dietas milagro y que ya empezamos. exacto. Esto se parece mucho a, es una historia que siempre me gusta mucho comentar eh, para explicar como la parte comercial de todo ese asunto. Es un poco como lo de las bombillas, que Mm. había bombillas que nunca se fundían. Pero claro, Ah, sí, sí, había, o sea, hace más de 100 años se inventaban fundillas que no se, digo, bombillas que no se fundían. Y había una empresa que vendía bombillas que sí se fundían. Pues la que sigue hoy en día en pie es la que hacía bombillas que se fundían, porque sale mucho más rentable hacer que se fundan. Entonces, claro, la gente tiene que comprar más. Claro. la cultura de la dieta se parece mucho a eso. Te Que quien vendo diseña algo. una dieta milagro sabe que no funciona y sabe que la próxima temporada va a poder vender la dieta, el curso de la dieta siguiente según la temporada y así. Eso es. Fíjate lo perverso del asunto, y es que yo te mando una dieta restrictiva, encima o sea, le mando una dieta restrictiva a alguien con obesidad de segundo grado, que sé perfectamente que no ha comido bien en su vida. Le mando ahí, venga, vas a pasar hambre como un campeón, porque tienes que pasar hambre para esto. Le prohíbo que coma ciertas cosas. Es decir, no le digo en ningún momento que es muy buena idea que lo que cocine para bajar de peso, para mejorar hábitos, es importante que le guste, porque si no consigue que le guste, va a haber problemas psicológicos a la hora de hacer la pauta alimentaria, es decir, no va a haber adherencia, literalmente hablando. Mm, Entonces, no se habla de esto. Y entonces, lógicamente, fracasan. ¿Y cómo se siente la persona que fracasa? Se es siente culpa como mía. alguien.
Claro, ¿se siente como alguien que ha sido engañado y que le han dado una pauta alimentaria que no estaba ajustado a su perfil? No, se siente culpable y seguramente se callará y hará un mea culpa. Y pagará de nuevo a esa persona para decirle, ha sido culpa mía, vamos a intentarlo de nuevo, la siguiente vez. Sí, yo, mi fuerza de voluntad, qué débil que soy, etcétera, y o voy a pagar más sesiones a esta persona o voy a ir a otro, ¿no? O probar otro y es continuar en la rueda, ¿no? Infinita de dieta, 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 dieta y... Eso es. O sea, es decir, es que para que nos hagamos una idea, alrededor del 20% de las personas que entran en una consulta de nutrición tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Mm. Una cosa que, por ejemplo, yo lo veo en mis compañeras Nutris, es decir, que les llega gente con un normopeso, incluso un infrapeso, que vienen a adelgazar. Claro, en Pues plan, ¿tú claro, necesitas adelgazar? ¿Para qué quieres ¿para qué? adelgazar? ¿Para qué? Exacto, ¿para qué? Pero es algo común. Entonces, depende de la ética de cada persona en aceptar a estos pacientes o no. Porque sabes que te van a ir sí o sí. Hostia, O sea, claro. es que les agobia un huevo el tema de la comida. Y entonces están yendo a un nutricionista cuando necesitarían también ir a un psicólogo. Hostia, claro, claro, veo ahí el dilema ético de en la primera sesión o toma de contacto de pensar a esta persona le tengo que decir que no creo que necesite perder peso y que creo que no debería darle nada. ¿Qué me estás llamando loca? Mira qué problema. Uf. Porque no tenemos normalizado lo de, oye, creo que necesitas ir al psicólogo. La gente se lo va a tomar como un insulto, claro, se lo va a Exacto. tomar como un insulto. Ahí está el tema. Entonces, pues bueno, está mejorando la cosa, pero, pero aún la gente, o sea, es decir, una cosa muy curiosa es que el tema de la psiconutrición, por ejemplo, cuando empecé a trabajar, era como que la gente iba a psiconutrición, pero realmente no iba a nutrición, iba a psicología, pero porque sonaba muy fuerte que voy al psicólogo y ir a psiconutricionista es como, tía, fíjate la Suena figura, más eres light. psico... O sea, yo soy psiconutricionista, que saber qué es eso, que yo de nutrición no tengo Claro, ni pero no idea. es como tan heavy como, guau, estoy en el psicólogo, tal. Exacto. O Mm, sea, qué guay que voy al psiconutricionista, pero al psicólogo, uy, pues que claro. yo no soy psiconutricionista, ¿eh? O sea, es decir, psiconutrición es el trabajo conjunto entre psicólogo y nutricionista. Claro, claro, Pero es bueno, equipo multidisciplinario, etcétera, etcétera.